Bueno, Paula Pérez Alonso con nosotros, señores. Hace rato que no venía por acá, sí. Paula, ¿eh? Gracias por invitarme, pero Cristina. Con todo gusto. Mira, acá tengo el libro que ahora se reeditó. No sé si casarme o comprarme un perro. ¿Cuándo salió este libro? En el 95, casi los años que hace. Sí, 20 años, sí. La primera novela de Paula, me acuerdo, sí. La primera novela, con este título maravilloso. Tuvo mucho impacto esta novela en su momento, ¿eh? Fue impresionante, el impacto que tuvo, sí. Nos superó a todos. Nos superó a todos. Sí. Yo escribí una novela con 3000 ejemplares de tirada inicial en una editorial como Tusquets y pensé qué maravilla y creí que eso era todo, pero empezaron a venderse, a reimprimirse, después se publicó en España, en América Latina. Mira vos. Fue una gloria. Hablabas de algo, que nos tocaba de cerca a muchas mujeres, digo. Y ahora el gran plan. Quiero hablar de dos cosas con Paula, de sus libros obviamente, pero también tiene una trayectoria de muchísimos años y muy importante en la edición. La edición tiene un peso enorme. El que lee un libro por ahí no sabe o no lo piensa. Además de un escritor, obviamente, hay un editor atrás. Alguien que acompaña al autor en este proceso, le sugiere cosas, le mira el texto. Es como un socio del autor, ¿no? Tiene que serlo. Tiene que ser el mejor socio. El mejor socio, y es un rol generoso, porque después aparece el autor, pero el editor... Es un trabajo invisible, es un trabajo invisible y no tenés que, para ser editor, no tenés que querer protagonizar demasiado, te requiere un temperamento particular. Y aparte lidiar con los autores que te dirán, no, yo esto no lo quiero cambiar, etcétera, ¿no? Sí, el autor es siempre el que decide, su palabra es la que define, claro. y por supuesto... cuántas cosas se juegan en un libro, digamos. Entonces uno es consciente de todo esto y cada autor es un mundo y cada obra es otro mundo, entonces hay que ir llevando todo esto con mucho cuidado. Hay que ser muy diplomático. Sí, muy diplomático y bueno, a mí me pasó ahora con el Gran Plan, que tuve la suerte de que ¿Y quién te editó la editora vos? fuera Mercedes Huiraldes. Una colega, una colega, amiga, una compañera y que fue una maravilla cómo se metió en la novela y lo que yo siempre digo, un editor tiene que conocer todos los libros de un autor porque entonces sabe exactamente dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades. Seguro. Y qué puede tratar de iluminar un poco más y dónde esto llega hasta ahí. Entonces, Mercedes fue de una sutileza impresionante cómo se metió adentro de la novela y cómo sugirió cosas, pero sutilísimas de respeto de la respiración, de la frase, del ritmo, y todo lo que sugirió fue fabuloso, bueno, y fue un trabajo casi, te diría, un poco emocionante porque decís, qué maravilla cómo alguien puede meterse con esa hondura en lo que uno en un texto hace. Que no es sencillo, que no es fácil. Vamos a decirlo, esta novela tiene... Vos hablabas recién del ritmo, de la respiración. Es más importante eso que la historia que está contando por ahí. No tiene el desarrollo tradicional de la novela, ¿no es cierto? Sí. Esta tuya, el Gran Plan. No, son 3 núcleos, son 3 grandes planes que fracasan, justamente por ser grandes. Entonces, atención a los grandes planes, porque son 3 grandes planes y 3 eróticas, ¿no? La erótica del amor pasión que siempre, cuando no hay un programa, no hay un ordenamiento, se desbarranca, ¿no? Y en general no dura toda una vida. Entonces, después está la erótica del desierto, el Gran Plan del desierto de Atacama, además, un lugar fabuloso. La erótica del desierto como abierto, absoluto, y sin embargo está lleno de pliegues, lleno de secretos, está la sociedad secreta de Atacama, y también ese es un gran plan que fracasa porque el desierto es el paraíso como huida
de estos científicos Exacto. que están ahí investigando, el astrónomo, el cielo, qué nos dice el cielo del pasado, la antropóloga, el arqueólogo, el geólogo, El todos, cineasta. el cineasta, todos inventando sus ficciones, ¿no? Porque todos estamos sostenidos por ficciones, Por ¿no? alguna ficción. Y Ahora, las tres historias están enlazadas porque es la misma protagonista. es la misma protagonista que al final es el gran plan estético-político del siglo XX, con los artistas como centro del mundo, los faros de la civilización, los grandes iluminadores que viene la Primera Guerra y ahí masacra viene ese gran el plan. tercer fracaso. Sí, sí. Esta historia, la última, de la que ahora vamos a hablar un poco más, termina dominando el libro. Es la Sí. más fuerte, la que más capítulos le Sí, dedicas, la más la larga. más extensa, sí. Sí. O sea, termina siendo el centro del libro, pienso. Sí, es por donde yo empecé, Ajá. en realidad, Sí. que es lo que me atrapó, porque acá también en la primera historia, en la historia del amor-pasión, hay un raptor serial. Y el rapto o la abducción está en las tres, en los tres grandes planes. Sí. Y a mí me abdujo, totalmente me cautivó y me sedujo la luz de este gran poeta que fue Ezra Pound en el siglo XX y que tuvo una historia trágica, pero que fue un tipo que fue un gran renovador de la lengua, un gran transgresor, un gran posmoderno, avant la lettre, ¿no? Antes del tiempo. Bueno, era de la generación perdida, de la generación maldita, ¿no? Anterior a La Lost eso, porque él Generation. es principio del siglo XX y viene la Primera Guerra y él no puede creer lo que está pasando y queda atrapado ahí porque no puede resignarse a que ese gran plan que los iba a tener a ellos en el centro ya estuviera fracasado, ya no pudiera ser. Él todo el tiempo intenta recuperar eso y se fascina con Mussolini, que viene a prometer lo mismo, la promesa de la política, de la acción política siempre revestida de esteticismo. Y por seguirlo Mussolini, pero por seguirlo Mussolini en el sentido de también seguir pensando colectivamente, que es algo que a mí me atrajo muchísimo y me conmovió muchísimo de Pound cuanto más leía de él, que es un personaje muy complejo, porque digamos, es un personaje que terminó encerrado en un manicomio por traición a la patria de Estados Unidos, por haber de alguna manera colaborado con el proyecto de Mussolini, con sus Pero transmisiones. termina en un manicomio en Italia, ¿no? Terminó en un manicomio en Washington, D.C., porque lo mandan, lo atrapan en Italia, en Pisa. Él está encerrado en Pisa en una jaula, lo que se llama la jaula de gorila, durante 13 días, y después lo mandan a Estados Unidos, donde va a ser juzgado. Y ahí él, antes de que lo trasladen a Estados Unidos, en Pisa escribe sus poemas más impresionantes, los cantos, porque él tiene su gran proyecto de hacer los cantos. Los famosos cantos. Los cantos sí, que siguen un poco la Divina Comedia, ¿no? Sí. Entonces, él, en ese momento donde él está casi antes de la horca, la noche anterior a la horca, empieza a escribir sus cantos más increíbles y ahí recupera la lucidez. Entonces, este personaje a mí me abdujo completamente, a mí me cautivó y entonces el padre de la protagonista va en busca de Ezra Pound para ver qué pasó, como un tipo que fue tan moderno, tan posmoderno y tan transgresor en la vida por conservar un mundo, cae. Es un conservador. Es un Sigue a conservador. Mussolini. Claro. Y hay una doble búsqueda, porque el padre de la protagonista empieza a indagar, le dedica su vida a Sí. tratar de comprender a Ezra Pound, y la protagonista trata de comprender al padre mediante Sí. los escritos del padre sobre Ezra Pound, ¿no es Sí, cierto? la hija hereda los cuadernos y los libros del padre, y ahí está escrito en los márgenes, hasta el colofón, todas las anotaciones del padre que le permite a ella reconstruir quién fue su padre. Por medio de Pound trata de Claro, entender a su padre. Claro,
exactamente. Porque la trayectoria del padre es parecida en un punto. Sí, eso, bueno, el padre de alguna manera también se va del mundo previsto para él. Claro, se va del lugar que parecía que estaba destinado, El que era padre ser iba un a ser, empresario. exacto, ¿no es el cierto? padre iba a ser un empresario exitoso en la Argentina en los años 60, 70 y él decide por algo más invisible como es seguir las huellas de algo más invisible como es una pasión, como es el arte, como es el acto creativo, en vez de replicar éxitos tan convencionales como tantos otros éxitos, digamos, ¿no? ¿Eso está basado en una historia real de tu padre? Mi padre inspiró muchísimo a este personaje, mucho. Yo pensaba, digo, sí, Paula, qué historia, sí. porque es complejo. Sí, mi padre era un personaje muy excéntrico. Cuando uno tiene un padre tan cerca uno no lo ve, pero cuando el padre se aleja porque finalmente se muere, entonces uno ahí tiene esa distancia para ver qué poco convencional, cuán singular fue y cómo siempre quiso ser como él quiso ser. Siempre no hacía concesiones, siempre hizo lo que quiso. ¿Esta novela es un poco tratar de entender la propia historia o yo me equivoco? Tratar de poner un orden. Mira, yo te diría que en realidad es me di cuenta de que papá es un gran personaje. Él se creía un gran personaje, pero hasta que tuvo que Ahora es alejarse. el personaje de la novela. Claro, papá es un gran personaje, pero en realidad lo que a mí más me cautiva y me lleva es la historia de este loco megalómano Pound, y ahí es como juegan los dos. En esta especie de algo que les toma la cabeza, digamos. Yo tengo una gran pasión por los artistas que rompen con ciertos moldes y que arriesgan, ¿no? Que arriesgan y que entonces arriesgan su prestigio, arriesgan lo que venían haciendo bien y prueban a hacer cosas nuevas. Entonces, en este sentido... Ese es el gran plan. Y en general se fracasa, como tú decías recién, ¿no? Esos grandes planes. Y hay que poner entre comillas el fracaso. Termina en Mussolini, es una cosa impresionante. Pero lo que pasa es que el fracaso de Pound yo lo pondría entre comillas, porque yo creo que no fue un fracaso. Bueno, está la obra, ¿no es cierto? La obra que es hipermoderna y que inspiró a tantos poetas importantísimos que hoy leen los jóvenes, ¿no? Ginsberg, William Burroughs. Claro, todos ellos vienen de ahí. Todos ellos vienen de ahí. Bueno, señores, entonces, podemos, a raíz de esta charla, leer a Pound, si es que no lo leímos, o releerlo. Y también leer El Gran Plan, el nuevo libro de Paula Pérez Alonso. Acuérdese que se reeditó No sé si casarme o comprarme un perro. Y aparte acuérdese, cuando lee alguna novela, que tal vez está atrás Paula, como editora. Ella o algún otro editor, que no nos acordamos, pero existen. Yo me acuerdo al principio de los 90, había una gran... Ahí empieza a surgir acá en la Argentina la figura del editor, que estuvo desde siempre en Estados Unidos. Pero digo, una resistencia, los autores no querían Juan nada. Fue el primer editor. Juan Fon, claro, yo ahí en Planeta, justamente. Empecé con Juan. Bueno, ahora ya es así. Gracias por haber venido, Paula. Muchas gracias a vos, Cristina. Nos queda un bloque, ya volvemos.